Querides, queridas y queridos, después de una breve pausa, seguimos con nuestro camino. Introducción a las máquinas. Seguimos por la línea social. Después de Les Enamoré, nos encontramos con Charrayot, o el carro. Una de las arcanas, como muchas de las arcanas de la máquina, que tratan de hacer un poco la discusión o traer el tema del tarot en sí mismo y los significantes que tienen históricamente algunas arcanas, ¿no? Entonces Charrayot, que es el carro, tradicionalmente es el vehículo de la victoria. Entonces hay mucha de la bibliografía que está expuesta, tradicional, que habla de esta arcana como una arcana de victoria, ¿sí? Entonces este carro, vehículo de la victoria, tiene una relación especial con la baraja de tarot. Entonces eso es lo que quiero decir cuando estoy nombrando esta metalenguaje. La palabra triunfos, que muchas veces se utilizan para designar a las arcanas mayores, ¿no?, del Tarot, tienen su origen en las representaciones alegóricas de la marcha triunfante de los regentes en las capitales medievales europeas, a donde se inscribe el nacimiento de esta mancia o de esta baraja de tarot. Entonces los triunfos son celebraciones normalmente de conquistas en guerras, en donde se exponen un poco en carros ciertas alegorías, pero principalmente ciertas virtudes de estos regentes. Entonces es una procesión de victoria, y esta procesión de victoria se hacían con carros alegóricos, una especie de carnaval pero medieval, y el carro bebe de esa fuente, ¿no? La arcana 7. El carro, vehículo de la victoria, tiene una relación especial con la conquista. Entonces vemos que la arcana 7 de alguna forma está reverberando una idea de conquista, de poder, victoria. Personalmente siempre me pareció que esta arcana era precoz, anticipada a la verdadera batalla, una especie de afirmación vacía, una ilusión meritocrática de valor. Entonces, después de haber pasado por Les Enamoré, que hay una salida de ese ámbito hereditario en el campo social, siempre me pareció que esta arcana 7 era como una profesión de una victoria precoz. Es muy interesante notar cómo en esa simbología muchos autores toman esta arcana como algo establecido, de esa idea de que ahí al inicio de camino ya hay una victoria puesta, con simplemente salir al mundo. Pero si estamos tratando un poco de la propaganda bélica en Les Enamoré, esta procesión de victoria en Arcana 7 depende mucho también todavía de lo hereditario, porque entonces ¿quién es victorioso en un campo social de entrada? Quien posee algún tipo de herencia que le permite tener una posición superior a otros adentro de ese campo social. Y acá hay algo que ya podemos notar en que la máquina hace, que en esa división arquitectónica de su estructura, la línea hereditaria nos está trayendo ciertas informaciones que pueden o no ser entendidas como benéficas, pero no tanto disruptivas, en el sentido de que hay algo puesto como que habla casi en el mismo lugar que los tarots tradicionales, ¿no? Pero en la línea social ya nos vamos dando cuenta que la máquina trata de entender ese campo social en un prisma mucho más crítico. Entonces Les Enamoré tratada como el amor, pero el amor como una mentira, como una propaganda, como algo que trata de hacernos que consumamos. Entonces Charrayot tampoco está hablando de victoria, sino que está hablando de esas estructuras sociales que benefician a ciertas identidades, si lo queremos decir así, en este campo social de entrada, ¿no? Entonces hay algo de, bueno, si los triunfos están hablando
de una estructura medieval, renacentista, si lo queremos decir así, que tiene que bebe de una fuente romana, greco-romana, de conquistadores, emperadores, que muestran ahí un arco de triunfo cuando vencen las batallas. ¿Quién arranca en este juego de la vida con unos pasos adelante y puede declarar victoria con nada más estar en el campo social? ¿Sí? Entonces veremos que la línea social es muy crítica en esa estructura. ¿Y cómo hace entonces la máquina esa crítica? Entonces, una versión sin piloto, no hay nadie que controle este carro. Los caballos son policías, entonces hay un juego con los 2 caballos del Marsella o las 2 esfinges del tarot de Pixie. Esa binariedad se transforma en una binariedad de policías. En la foto original se ve que hay un policía que es masculino, otro que es femenino. Entonces el hombre y la mujer como las binariedades y la dicotomía de ese campo social puestos como policía que llevan este carro adelante, porque el carro está dado vuelta y en llamas. Es una versión más real de lo que sería esta Arcana 7. Entonces sí, porque la máquina hace eso, está tratando al tarot como una progresión numérica, y en esa progresión numérica está tratando de contar también, hacer una narrativa de lo que sería el pasaje de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro deseo y nuestro intelecto por el campo mundano, desde lo que tenemos de bagaje, lo que estamos construyendo socialmente, lo que podemos crear en términos futuros y lo que creemos que puede ser también el campo espiritual, metafísico o del más allá, ¿no? Y en esa poética de lo que estamos construyendo, la máquina también bebe mucho de la alquimia, ¿no? Pero una especie de alquimia esotérica. Al mismo tiempo que yo siempre estoy nombrando el gnosticismo, no es un gnosticismo completamente dogmático. Entonces, yo bebo de la fuente de los gnósticos para entender un poco la construcción del mundo. También bebo un poco de la fuente alquímica, no dogmática, para tratar de entender cómo se construye un poco todo este campo. Entonces, el trabajo alquímico, que habíamos visto que arranca con la Arcana 6, entonces empezamos a transmutar, si lo queremos decir así, el plomo en oro, muy entre comillas. Ese trabajo alquímico de transmutar la materia de algo bruto a algo noble, entre comillas, arranca con ese fuego de la Arcana 6. Esa es una idea que tiene un paralelismo con la Golden Dawn, por ejemplo, la Aurora Dorada, pero la máquina también lo propone. Entonces, el trabajo alquímico recién está empezando. Después de la operación que nos muestra las polaridades, como el blanco y negro de Les Enamoré, ¿no? Milli Vanilli como de ropaje blanco y negro, entonces estamos empezando el trabajo con un fuego que evidencia que tenemos polaridades, ¿no? Que estamos sesgadas, que estamos con algún tipo de grieta que separó nuestro interior en 2 partes, también de una manera general. La operación que nos muestra esas polaridades sucede en la Arcana 6. Los opuestos mezclados de forma bruta en nuestra materia. Empezamos acá la separación de esos elementos. Entonces la Arcana 7 está hablando de una separación. ¿Cómo esto se conecta con la papisa, que es la regente de este elemento de Tabas, las aguas, en donde Charrayot también está inserida? Entonces acordémonos de la columna, la maga está hablando del control de Les Enamoré, como hay una falta de control de ese fuego. Entonces Charrayot está hablando del elemento de la papisa, las tabas, las aguas, y cómo eso sirve no para unificar, porque la papisa es lo oceánico, la memoria de todes. Charrayot está empezando a mostrarnos que hay una división en ese campo que pensamos o sentimos que era unificante en una especie de deseo o suposición, ¿no?
El carro es un símbolo de la separación. Entonces, separamos los elementos brutos adentro nuestro como operación alquímica, pero al mismo tiempo Charrade está hablando de esa separación social, de cómo hay separaciones sociales. Es un acto marciano, el acto de cortar y separar, que es necesario para seguir viaje alquímico. Bien, entonces tenemos la arcana 7 de la máquina de tarot, la versión primera. Y el trabajo alquímico, a mí me parece que hay también un símbolo que está puesto, que es ese pájaro negro que pasa después de la carbonización del fuego primero, para descender, ¿no? Entonces el trabajo alquímico, si van a leer un poco de la poética de Jung en ese sentido, también veremos que hay operaciones alquímicas para llegar a el oro o la gran obra, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un pájaro que es negro y está descendiendo, y bueno, veremos cómo eso va evolucionando o secuenciándose. Bien, quedó el charra de detalle. Bueno, estos son los carros de los triunfos, ¿no? Esta es una obra de Pesolino, italiano, circa 1450. Está en el Casone, que es una casa en Italia, y muestra los triunfos en procesión, y hay 3 alegorías: el amor, la castidad y la muerte. Acá tenemos al amor con Cupido flechando, y acá tenemos a la castidad y a la muerte, ¿sí? Todos en carros. Pero esta simbología del carro, como en donde van las virtudes o las alegorías, hay un tarot específico que me gustaría también nombrar para hacer esa correspondencia con Marte. Bueno, la máquina de la versión tercera, la colorida venusina, vemos a los colores entrando. Entonces de vuelta tenemos a ese azul que nos hace remitir a que esta es una arcana que está hablando de las aguas, ¿sí? Y hay algo interesante para notar, que las aguas en la máquina tienen una relación directa con el humo. Entonces, como las tabas no son un fuego de los bastos, por ejemplo, que se puede decir que es fálico, las tabas no son fálicas, pero la idea que está puesta, y esto hago un parafraseo porque no está escrito, el elemento de agua es penetrante, pero no es penetrante como los bastos son, ¿no? Porque el agua siempre sigue su curso y va moldeando la tierra, entonces tiene una característica penetrante pero no violenta. Y yo creo que esa es la poética que está puesta en los elementos de la máquina. El fuego no es el elemento que penetra, y eso es una idea que está haciéndole el juego a la patriarcalidad y de cómo muchos mazos toman los bastos como el fuego, y el fuego es principalmente un elemento masculino y la masculinidad es básicamente penetrante. Pero el fuego como elemento penetrante se entiende que tiene un grado de violencia y destrucción en esa penetración. El agua, al contrario, tiene una paciencia, tiene un cuidado, tiene una humidificación, humedece y transforma de forma lenta, y el fuego de forma rápida. Entonces, la transformación penetrante en la máquina está propuesta como algo que tiene que ser con cuidado, después veremos en otra arcana como esto hace mucho más sentido, pero traigo este parafraseo para decir que las aguas, como tabas, que en teoría podrían ser tomadas como fálicas, porque los fuegos son circulares y las tabas, que tradicionalmente son copas receptivas, en la máquina es un elemento penetrante. Pero esa penetración no es hecha de forma patriarcal, ¿sí? No es destructiva. Bien, como un parafraseo.
La máquina de tarot no propone relaciones astrológicas fijas, ¿no? Como muchos otros tarots, principalmente de la aurora dorada, por suponer que el lenguaje del tarot tiene un desarrollo místico singular. Entonces no hace falta que el tarot esté siempre referenciando a la astrología de una manera fija, porque si estuvieron atentos verán que en la manifestación de los tarots de Pixie o del libro de Thoth hay unas relaciones fijas puestas en cada una de las arcanas. Entonces la maga es Mercurio, la papisa es la luna, la emperatriz es Venus, y arranca el zodíaco con el emperador, que es Aries, Tauro con les maestres, Géminis con les enamoré y Cáncer con Chariot. La máquina no cree que esas correspondencias son exactas porque hay un juego de apertura en el tarot que no hace falta entenderlo por esa correspondencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, de una forma personal, existen arcanas que sin duda manifiestan relaciones astrológicas de su autora, yo misma. Por ejemplo, Marte en Cáncer. Entonces, en una de las cartas natales que yo posúo, hay un posicionamiento de Marte en Cáncer en una de esas cartas. Y Marte en Cáncer es interesante porque Cáncer es lo que tradicionalmente esta arcana 7 habla, pero Marte en Cáncer es muy específico a mi carta y esta es una representación bastante interesante de Marte en Cáncer. Entonces, si estamos hablando de Chariot, de un carro victorioso en la guerra, la idea de un análisis de lo que sería un Marte guerrero en Cáncer trae esa idea de un carro dado vuelta, de algo que no está victorioso. Entonces también hay una interpretación personal en lo que es el mismísimo tarot como un sistema amplio simbólico, ¿sí? Y de una manera bastante acuariana, hablando un poco de una nueva era que capaz algún día llega, me parece que es interesante que notemos que las posiciones fijas del tarot que muchos autores hacen no es benéfico para la gran mayoría. Sería interesante que cada uno también entendiese un poco el tarot desde su perspectiva, ¿no? Entonces, más que crear un curso de cómo hacer y cómo leer el tarot, y esto siempre lo digo, no es que yo tengo la posta, pero me parece que la posta se esconde en una mirada subjetiva de lo que son las arcanas, para una edificación personal. Entonces, al tratar de encontrar una verdad universal, que es imposible de alcanzarla, llegaremos más cerca de algún tipo de verdad mientras más nos debrucemos sobre nuestra vivencia y la tratemos de entender adentro de las herramientas esotéricas disponibles, ¿sí? Bueno, la guerrera acuática es Marte en Cáncer, es vencida, que no sabe luchar, que sufre el dolor ajeno como si fuera propio, sin fuego, sin ímpetu de vencer a cualquier costo, la acción de corte en el seno de la familia. Esa es una interpretación de Marte en Cáncer. Por medio de la poética personal se puede llegar a ser un puente con los significantes clásicos de cualquiera de las arcanas, ¿sí? Esto no es de Chariot, pero Chariot queda medio evidente que este juego personal de poner un poco lo que es el conocimiento astrológico adentro de una baraja de tarot está hecho. Bien, entonces vamos un poco a otros tarots. Por ejemplo, de las barajas del Taroki de Mantegna, la serie E, hay carros, ¿no? Pero esta postura de un carro que nos mira adelante, como muchos de otros tarots también lo tienen, es perteneciente a Marte, ¿sí? Entonces está ahí puesto el guerrero, no es un Marte en Cáncer, obviamente, sino que es nada más Marte en su amplitud. Pero el carro nos hace un guiño a que podemos entender esta arcana, no tanto como Cáncer, pero tal vez como una acción marciana, ¿no? Y en ese juego astrológico capaz podemos ganar, porque si miramos al carro como un Marte y buscan en su conocimiento astrológico o sus cartas natales o sus cartas de tránsitos a dónde tienen Marte, capaz pueden entender un poco mejor a Chariot. Bien, 1465, la serie E nos muestra a un Marte que nos hace acordar al carro tradicional. La arcana 7 del tarot hermético de la aurora dorada de dibujos de Dawson de 1980, en donde tenemos a un carro que es marciano, que es canceriano.
¿no? Entonces acá ya salimos del campo de Marte, estamos viendo a Cáncer. Y fíjense cómo nombran, la Golden Dawn como nombra a esta arcana, el señor del triunfo de la luz. Entonces, la aurora dorada yo creo que también es bastante responsable por esa idea general que da vueltas hoy en día de esa victoria, ¿no? El triunfo de la luz, ¿sí? Y fíjense cómo esa idea, y acá yo para hacer de las mías, el triunfo de la luz en Cáncer es una idea del hemisferio norte, porque Cáncer es justamente, al contrario de nosotros, que pasamos el invierno y es la noche más oscura cuando se acerca a Cáncer, ¿no? Nuestro año nuevo solar sucede en Cáncer, entonces el Sol está en su más baja potencia en el hemisferio sur cuando transita por la constelación de Cáncer. Pero en el hemisferio norte, cuando el Sol está transitando por la constelación de Cáncer, es cuando está en su cenit, en su lugar más alto, ¿no? Entonces es por eso que tienen un entendimiento de que Cáncer es un triunfo. Y veremos que esa interpretación de la naturaleza, mirando hacia afuera, para entender por qué se nombra esta arcana como victoriosa y por qué la máquina la nombra como es una victoria precoz, porque si miramos al hemisferio sur, Cáncer no es el lugar del triunfo de la luz, es el lugar de la regeneración. Lo podemos tomar como un triunfo si tomamos un renacer. El Sol está renaciendo, va a su lugar más bajo y renace para empezar a subir de vuelta. En el hemisferio sur esto tendría que ser Capricornio. Entonces la idea capricorniana tendría que estar embebida en el hemisferio sur de esa idea del triunfo de la luz. Pero no lo hacemos, tomamos de filosofías ajenas para construir nuestra simbología. Y por eso muchas veces estamos encadenándonos porque no tenemos el entendimiento del mundo natural para crear nuestras mitologías. Estamos tomando de una mitología y repitiendo como loros de que la Charrayot es la victoria de la luz, es la victoria, es la arcana de la victoria, Y al final no nos damos cuenta que mientras en la simbología están nombrando a Cáncer porque eso sucede en la naturaleza, estamos repitiendo algo que no se acomoda a nuestra realidad. Y veremos que hay otra simbología que está puesta en esto también. Y esta es una representación renacentista de la virtud o las virtudes como llaves, ¿no? El honor, la gloria, los triunfos, ¿no? Como llaves de virtudes. Arriba de Vitium, que no sé exactamente lo que significa en latín, pero llamo la atención por esta idea de, que está puesta en algunas arcanas también, de este escudo protector que tiene el carro, ¿no? Entonces hay un lineaje también simbólico del hemisferio norte que se manifiesta en el tarot de Marsella, y el tarot de Marsella sirve como base para otros tarots del hemisferio norte, y esto es lo que va sucediendo. Ahora, yo hago otro paréntesis, parafraseando bastante en este encuentro. Obviamente la máquina está tomando del hemisferio norte, habla de una cultura norteamericana imperialista. Y verán que todas las referencias religiosas o esotéricas o místicas que traigo en este curso de la máquina son del hemisferio norte. Cuando hablamos de Shiva, cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de la cultura greco-romana, cuando hablamos de la cultura norteamericana y mesopotámica, todo lo que estamos nombrando sucede en el hemisferio norte. Entonces, la máquina también es una crítica a esa construcción del hemisferio norte, pero se esconde tomando de sus simbologías, pero dándole una vuelta para que no, para nada, porque el arte no tiene exactamente un propósito a no ser la expresión, pero en algo un poco más personal es como una manifestación de esa
tensión inherente en esa mística que proviene de otro hemisferio y cómo los hemisferios no son iguales. Entonces, la necesidad de la construcción de una mística del hemisferio sur empieza por la demolición de la mística del hemisferio norte, y esa es la propuesta de la máquina sin proponer exactamente nada. Bien. Y fíjense cómo Charriot, el arte imita la vida y la vida imita el arte. El patrullero fue incendiado el 12 de marzo en la Avenida de Mayo 1299 en 2024, mientras yo estaba visitando Argentina, y me comentaron muchos que me conocen como: ¿viste a Charriot? Y yo les dije: esto no es Charriot, esto es una escena. Esto es el Estado tomando de simbologías. Fíjense cómo la anarquía está puesta en el patrullero, ¿no? Es como, esto es un set. Esto es propaganda. Entonces, cuidado con lo que estamos viendo, ¿sí? Esto es un montaje. Se hackea nuestra revuelta, se hackea la revolución. Bueno, acá tenemos al libro de Thoth. Vemos ahí de vuelta una figura bastante canceriana, el cangrejo ahí. Vemos esa protección que tiene arriba de su cabeza, los 4 pilares, las 2 ruedas del carro y las 4 esfinges o los 4 querubines de Chariot, con cáncer y una letra hebrea. Como yo no hablo hebreo, no puedo ayudarles en eso. Bien. Quien conduce con su fuerte armadura está en posición meditativa, hablando del libro de Thoth, llevada por las 4 bestias querubinas, mientras lleva el santo grial en su centro, que es el elixir de la vida, fuente infinita del espíritu humano que no nace ni muere. Quien conduce está en preparación para algo nuevo, lo que implica la destrucción de las viejas ideas. Como no sostiene las riendas, su función no es manejar, su función es proteger el santo grial. El sol rojo del grial es sol en Cáncer, el alma en el cascarón del cuerpo, solsticio de verano en el hemisferio norte. Esto está escrito en el libro de Thoth por Crowley, entonces verán que hay esa correspondencia de que esto está representado por esa expresión natural. El gran astro rey se prepara para su descenso. ¿Y qué es lo que hacen los místicos de la aurora dorada al corresponder con la Kabbalah esta arcana? En uno de los pasajes del libro de la estructura del árbol de la vida, el carro cruza el abismo. Entonces, es obvio que el sol, en su momento más alto, se está preparando para cruzar el abismo, que es el momento más bajo en Capricornio, en el hemisferio norte. Por eso está protegiéndose. Su armadura, que brilla en su mejor momento, se prepara para un descenso y cruzar el abismo. Y Crowley, principalmente, tenía un mambo con el abismo y con Coronson, que es el que habita el abismo del caos, ¿no? Y de cómo en algún momento hizo un ritual para combatir con Coronson y ganó, y bueno. Entonces, la idea de cruzar un abismo hace parte de la mística, tanto del tarot, porque está embebida, tanto de la astrología, porque también está embebida, del mundo natural, ¿no? Entonces, esos ciclos nos dan un poco esa mística, ¿sí? Abracadabra, el grial, el agua. Es la figura del carro la que nos lleva a pensar en la relación astrológica, además de la numeración marcada por esta arcana. 7, como los 7 planetas. Sally Nichols va a hablar mucho de eso. Es interesante cómo el número 7 es muy potente para llevarnos hacia la astrología. Y no es Sally Nichols, perdón, es Rachel Pollack. Rachel Pollack habla mucho del 7 como los 7 días de la semana, que el 7 es un número cabalístico, ¿no? Pero otras culturas tenían semanas de 10 días, semanas de 20 días, ¿no? O sea, esto que nombramos como natural
son 10 los planetas hoy en día porque tenemos el conocimiento de que el sistema solar es hecho de otros planetas, entonces sostenemos ciertas místicas por el peso del dogma, ¿no? Y mucho peor cuando el dogma es imperial. Pero el carro obviamente también nos lleva de vuelta a Krishna, que es el conductor del carro, con Arjuna, ¿no? Entonces el carro también es algo que viene de otras culturas, ¿no? Y el carro es una expresión, yo creo que, de la tecnología humana. Bien. El libro de Pixie, y ahora volviendo a Rachel Pollack, para hablar de Chad Ryot. Rachel Pollack nos habla de máscaras rígidas en este lugar, ¿no? Y es interesante eso. Tomando de la fuente de la victoria presente en la Arcana 7, Pollack habla de la dualidad entre el ego y el alma. Y la máscara rígida, a ella se refiere al ego, ¿sí? La Arcana 7 es la representación de la victoria del alma, es el ego evolucionado que trae fin a la primera línea de 7, una especie de triunfar en la vida. Entonces fíjense también de cómo en la máquina, como Chad Ryot, 7 es la segunda de la segunda línea, no hace falta ponerle un significado simbólico o místico que, por ejemplo, Rachel Pollack, que usa la estructura de 3 líneas de 7, le dará. Como Chad Ryot cierra una línea, que es la primera de la estructuración de la persona, entonces obviamente esta arcana va a estar hablando de algo benéfico, se está cerrando un lugar, no se puede cerrar un lugar como, bueno, entonces lo que aprendiste es que estás usando una máscara rígida y esa rigidez está impidiendo que tu alma realmente evolucione, a pesar de que está puesto también en la imagética. Jung introduce el concepto de persona acá, que es una especie de máscara social, que puede llegar a enrijecerse y ser confundida con el self, ¿no? Entonces, ¿quién somos? Y esa pregunta creo que da vuelta, porque si nos vamos a conocer, primero tenemos que preguntarnos, entonces, ¿quién soy? ¿No? Y muchas veces el juego social, en las líneas sociales, como está Chad Ryot, hace con que nos pongamos máscaras que nos separan de esa unidad primera de la papisa para decir yo soy esto, pertenezco a esto. La pertenencia social se confunde con quiénes somos, ¿sí? Bien. Las esfinges de la Golden Dawn sirven como pregunta para entender nuestra humanidad. Entonces siempre que vemos a las Rachel Pollack nos dice eso. Cuando vemos a las esfinges tenemos que acordarnos que las esfinges proponen acertijos sobre lo que es ser humano, ¿no? La máscara esconde o revela, como habíamos visto con la emperatriz, ¿no? Si es una actriz, el acto de actuar está revelando quiénes somos o escondiendo quiénes somos. Al actuar nos estamos conociendo. En ese enrijecerse, ¿estamos creando una sentencia o estamos empezando a conocernos cuando nos damos cuenta de que estamos enrijecidos, ¿no? ¿Existen algunas máscaras más poderosas que otras? Podemos jugar con esas máscaras, las máscaras que tiene este héroe enyesado en este concreto de lo que performa como para victoria y ganar en este juego de la vida. ¿Una nace policía o una llega a serlo? Chad Ryot, el derecho a la memoria y la violencia simbólica. Por eso en algunos lugares está escrito que Pierre Bourdieu, que yo no sé hablar francés, pero es un teórico, está paseando por Crown Heights. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. La ley universal, territorio de la papisa, la idea de que somos parte de un todo, no tiene plena manifestación en un mundo dividido por castas y sostenido por violencias, o la constante amenaza del uso de la violencia. CHA, como la comunidad homosexual argentina. Ryot, del movimiento feminista Riot Girl. Y T, de travestis trans y las monstruosidades, ¿sí? Entonces tenemos acá la idea de que hay una revuelta. ¿Por qué? Porque la propaganda bélica que nos están haciendo no se transfiere a derechos realmente adquiridos. Hay que pelear por esos derechos. Entonces la línea social muestra las macelas sociales.
¿Y quién está puesto como separade? Y quien está separade tiene que prender fuego todo. La preparación para cruzar el abismo es todo lo que este sistema sabe hacer. La omisión no es incidental. Con solo mirar se puede ver que se preparan para la batalla final. Entonces hay un fetiche del hemisferio norte, principalmente de las potencias europeas y en su devenir imperio norteamericano, de una escatología, de un final del mundo, de un apocalipsis que viene a hablar de la Guerra Fría, de la bomba atómica que vimos con el emperador, que tenemos con, ¿no?, con lo que está puesto anteriormente, y de cómo ese cruzar el abismo, tomando a Crowley como ejemplo de nuevo, que tenía tipo un fetiche con Coronson del abismo, el caos, y cómo hay que enfrentarlo y ganarle esa batalla a esa fuerza destructora de muerte caótica, es una visión imperialista que se agarra a ese cruce de un abismo y al final de los tiempos, y se ve y se nota porque se preparan para ese final del mundo. Construyen armas de destrucción masiva, preparan búnkers para vivir ahí adentro mientras la guerra explota, y nos dejan a nosotros en este mundo en donde está esa amenaza de una violencia total en todos los momentos, ¿no? Se preparan para la batalla final, el Armagedón. Hoy en día estamos cruzando ese abismo porque lo que sucede en Israel, en Palestina, y la guerra en Irán, y habrán visto que se preparan para traer al Mesías o a la segunda llegada de Jesucristo. Todos los monoteístas se están preparando para este momento. El plan del norte, porque el monoteísmo es del norte, el plan del norte es llevar el mundo al abismo y esconderse en sus búnkers. ¿Y qué opción queda para los que no pueden participar del consumo que se propagandea? ¿Quién queda fuera de los búnkers? La máquina toma una imagen específica, una fotografía de 1991 en Brooklyn, Nueva York, en un barrio que se llama Crown Heights, que traducido es las alturas de la corona. La corona que el héroe del tarot de Marsella, del tarot de Pixie y la armadura real del libro de Thoth evidencian. Entonces, Crown Heights. ¿Qué sucedió en Crown Heights en 1991? Murió Gavin Cato, víctima de un sistema de apartheid, de gueto y de un pogrom. Pogrom es la omisión del Estado delante de la violencia, que sucede en todos los países de Latinoamérica. El Estado no se hace cargo de mitigar la violencia sobre ciertas poblaciones, muchas veces hasta legalizándolas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Bourdieu y Passerón en 96? Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. Entonces, además de la fuerza real, de la aniquilación y de la prisión y de la fuerza corpórea, la fuerza de la policía, ¿no?, la violencia física, se ejerce una violencia simbólica que al imponerse la violencia simbólica funciona como una camada más fuerte de lo que la violencia física. Entonces hay poblaciones que están siendo violentadas simbólicamente todo el tiempo. ¿Cómo? Con la propaganda, con la omisión y ¿qué es lo que hace el Estado? A través de la violencia simbólica también es una especie de gaslighting. Es como se profesa que se está cuidando al momento que se está violentando. Entonces eso crea una fuerza simbólica. Entonces no sabemos de dónde deviene
la violencia que estamos sufriendo, porque lo que los símbolos nos muestran es que hay una igualdad puesta, de que hay una idea simbólica de que estamos viviendo en una unidad y que todos somos iguales. Pero lo que vemos traducido es que eso es una violencia simbólica, y eso también es mortificante. ¿Qué es lo que sucedió en Brooklyn en 1991? Un miembro de la comunidad judía hasídica perdió el control de su station wagon, de su carro, y atropelló a dos niñas, a dos infancias de la comunidad haitiana o caribeña, porque no me acuerdo si son de Haití exactamente, comunidad afrodescendiente, negra, y entonces, después de perder el control del carro y atropellar a infancias de otra comunidad, se llaman ambulancias que sirven a la comunidad judía, judaica, hasídica de Brooklyn, y se presta asistencia nada más que a las identidades judías, y se deja a morir a Gavin Cato, que había sido atropellado en ese momento, porque la ambulancia del Estado tarda en llegar. Esa separación de vidas y prestar socorro a una identidad o a un grupo y dejar que otro grupo muera creó una revuelta y un riot en Brooklyn, New York, en 1991, que es de donde viene esa foto del patrullero dado vuelta y quemado, porque la comunidad haitiana afroamericana, afrodescendiente de Nueva York, con esto sucediendo, entonces tomó la violencia para sus manos y empezó a destruir. Y lo que sucedió es que el intendente de Nueva York en aquel momento dejó que esto sucediera por días. Entonces no es que prestó asistencia o fue a cuidar de lo que estaba sucediendo, sino que el Estado también se lavó las manos y dejó que todo esto siguiera su curso antes de prestar el debido socorro o tomar las medidas cabibles. Este suceso es lo que Charraio trata de evidenciar, de cómo hay ciertas poblaciones que son más asistidas y de cómo hay ciertas poblaciones que también se juntan para cuidarse, dejando que otras mueran. Eso es Charraio, la acción de las tabas separándose, la separación marciana que habíamos visto en el comienzo. Entonces, furia. Y el transporte individual versus el transporte colectivo, porque el carro también es interesante notar de cómo es una manifestación de un ideal burgués. El sueño de consumo, ¿no? De transporte individual. De otra teología es posible, de Juan José Tamayo Acosta. Al excluir la dimensión religiosa del horizonte humano, la secularización corre el peligro de desembocar en una concepción burguesa. El sujeto secular ya no es el ser humano religioso, sino el sujeto burgués. Tenemos a los fordismos, a los toyotismos. Estamos viviendo en una época de teslismos. Ponele. Bien. Y además, como una nota de color canceriana, no tengo nada más Marte en Cáncer, sino que también tengo a Júpiter en Cáncer. Entonces siempre hay un otro lado para todo esto que estamos nombrando, ¿sí? Las arcanas de Tabas, del 2 al 5. El 2 de Tabas. Fíjense cómo hay un juego puesto, la blanco y negro primero, hay como una luz que sale de estas dos figuras. Quien habla no son estas personas, las dos tabas después forman una copa, como algo compartido, y estas dos figuras son Michael Jackson y, me olvidé el nombre de ella, perdón, en Thriller,
¿no? El videoclip. Porque las tabas, entonces musicalmente vamos a tomar como la MTV y los videoclips, ¿sí? La música. Esto es thriller, this is thriller, entonces esto es amedrontador. La entrada en las tabas es amedrontadora, ¿sí? La simpatía es casi amor. Enfatizo que esta película no significa para nada que creo en el oculto, palabras de Michael Jackson mientras lanzaba su clip. Y esto obviamente está hablando de la génesis del videoclip, ¿no? La génesis de lo que es un lenguaje musical sonoro puesto con las imágenes, el audiovisual que la papisa habla, ¿no? Con énfasis en lo musical, pero como tenemos acá una especie de propaganda muy específica, la cultural. 3 de tabas, 3 figuras, tomando bastante del tarot de Pixie. Tenemos un triángulo rosa ahí, interesante. Las tabas forman ese triángulo descendiente que es un poco acuoso, pero es femenino. Tenemos a 3 figuras que son el grupo Salt and Pepper, o sal y pimienta. Hay un teléfono también, tenemos a la aparición de la loca, quien habla, quien escucha. Estas 3 están en fiestas, ¿sí? Shup, el bienestar compartido se amplía. Sal y pimienta nos dan sazón. Y esta semana, como de vuelta parafraseando, muy parafraseada este video, anteayer me preguntó una persona que compró la máquina acá en San Pablo por un manual, una guía, ¿no? ¿De dónde puedo leer una guía? Porque tengo el mazo, no sé por dónde puedo entrar. Y yo le dije, no hay una guía, hay antiguías. Y las antiguías sirven como disparadores del entendimiento para poder empezar una búsqueda arqueológica, videoarqueológica, ¿no? Bibliográfica, como la quieran nombrar, pero son que nada más como huellas, como pistas, como introducciones a algo que propongo que busquen ustedes para encontrar significancias. Entonces, cuando yo hablo de Salt and Pepper, no es que yo quiero que entiendan a la 3 de tabas de la manera que yo la entiendo, pero que usen a estas personas que están en el mundo y que tienen una historia y que tuvieron un papel en esas décadas que la máquina está inserida, que vayan a fijarse qué es lo que estaban haciendo para ver si pueden tomar algún tipo de significante simbólico para lo que la 3 de tabas significa en la máquina. Y capaz el 3 de copas en otro tarot, capaz no, capaz sí. Eso no es lo importante es crear esa curiosidad hacia el mundo, curiosidad hacia la historia y principalmente la curiosidad hacia la historia de un imperio que nos está tratando de colonizar a todo tiempo, de una manera cultural, y de cómo tenemos que tener 2 frentes abiertas, la construcción y la defensa, ¿sí? O el ataque y la defensa al mismo tiempo. El 4 de tabas, que también en la progresión del tarot es como el 2 es una entrada en un lugar que asusta, el 3 es una plena manifestación de algo bastante hermoso y el 4 pierde esa potencia. Porque, ¿de dónde viene esto? Un cuadrado, como habíamos visto en las fichas, es una estructura cuaternaria. El emperador, podemos decirlo, ¿no? Pero más que eso, es un cuadrado. Entonces es fijo, es una estructura que tiene 4 ángulos rectos. Nos da una idea de la estructura, es como una casa, es donde edificamos todo, ¿no? Para hablar de Charraid, que tiene los 4 pilares ahí, es como nos da una idea de que esto está estructurado. Pero ¿qué es lo que es una estructura acuosa? No es. El agua no se edifica de esa forma, el agua desciende y fluye. Entonces, el 3, en ese triángulo descendiente, encuentra una simpatía con la estructura y fluye bien. Entonces, si estamos tratando de afunilar al agua, el agua descenderá y se potenciará, ¿sí? Si estamos tratando de levantar al agua, estamos peleando con el elemento, ¿no? Entonces, mucho más, si estamos tratando de cerrar al agua, queda como parada.
Entonces estamos peleando con el elemento, y cuando peleamos con el elemento, poniéndole una estructura cuaternaria en este caso, el elemento nos devolverá algo que no está tan piola. Entonces en este momento el 4 es agua parada, recordando lo que era ese fluir, ¿no? Entonces es una especie de aquel 3 estaba mejor, ahora esto está medio raro, ¿sí? Y entonces por eso tenemos la idea de que hay una figura que se está sacando la fantasía, es alguien que trabaja en Magic Kingdom Europe, o el Reino Mágico de Europa de Disney, y pierde se da cuenta de que la fantasía ha terminado. Familia en viaje obligatorio. Todavía no tienes maturidad para decidir lo que te hace bien o no, ¿sí? El 5 de tabas, y fíjense también, por ejemplo, el 4 de tabas no está hablando de algo musical exactamente, a no ser aquella música que toca no sé si fueron a Disney, si no fueron a Disney no recomiendo que vayan. Yo fui en un viaje obligatorio de familia, entonces es como hay una versión de una felicidad que se está vendiendo que no está transponiéndose, y hay una música que toca que es una música ambiente, es casi que una música para que no puedas pensar o no puedas sentir lo que realmente estás sintiendo, ¿no? Entonces ese es el 4 de tabas también. Hay una musicalidad, pero es como fake, ¿no? Está puesta no para artísticamente develar algo, para que sientas algo, sino que está hecho para que tengas un grado de felicidad autoimpuesta o impuesta, porque estamos en un lugar que hay que estar contentes, ¿no? Y entonces, en esos términos, el 5 de tabas habla de la crisis. Y las crisis, en los 5, siempre tienen esa dualidad, ¿no? Está bueno cuando las cosas se rompen. Está bueno cuando aquella fantasía se termina, y ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que entrar en una crisis de vuelta, ¿no? Y el paso hacia la crisis en los 5 a veces está bien puesto, como lo vimos, por ejemplo, en el 5 de fichas. Es una crisis del compararse. Mi deseo en el campo externo. Entonces, mi melancolía, mi deseo de enfrentar los miedos del amor y de las aguas y de la musicalidad, puesto en algo más amplio de lo que es lo heredado. Entonces estamos saliendo para un lugar más amplio, y eso cuesta y tiene un precio. Y entonces, ¿qué es lo que está puesto en este 5 de tabas? Es Big Trouble in Little China, que es Aventuras en el Barrio Chino, que es de Carpenter. Y Carpenter lo que hace es trabaja con las bandas sonoras de sus películas, ¿no? Entonces es un director de cine que hace las bandas sonoras de sus películas. Y es grosso en eso que hace. Entonces da el tono musical para sus películas. Por eso está puesto en el 5 de tabas. Y acá hay una especie de derrota de este villano, pero es una semi-comedia, semi-película de acción, tipo película B, ¿no? Entonces es todo medio caricato. Es una derrota medio caricata en todo esto, ¿no? La felicidad también es una decisión. Tenía que rescatarme del lugar que me había aventurado y perdido. Bien. Gracias.